Listo, entonces ya iniciamos. Sí. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando nuevamente. Ya esta es nuestra tercera sesión y junto a Isabel y Jimena estamos felices también con un invitado especial hoy. Haciendo como un breve resumen de nuestras dos últimas sesiones, en la última de pronto tenemos un tema bastante importante para los extranjeros y de pronto no sé si quedó muy claro, aunque es un tema bastante, digamos, que puede dar para una sesión individual. Entonces, pero queremos hacerle una pequeña aclaración y en eso Isa es bastante experta también en esta parte de este tema. Isa, ¿nos quieres explicar un poquitico de este FIRSTA? Sí, bueno, PIPTA, como les comentó Jorge López, es una retención que se hace cuando se trabaja con un vendedor extranjero. La razón por la cual se hace este tipo de retención es porque si hay dos personas, una ciudadana americana y la otra extranjera, vendiendo una propiedad en los Estados Unidos, pues la persona americana va a declarar impuestos sobre el ingreso que recibe y el extranjero no. Para hacer la inversión extranjera y doméstica, igual se crea el proceso de FIRPTA, en donde en la venta se retiene un 15% en el cierre para que la IRS haga la revisión que tiene que hacer y determine si de ese 15%, ¿verdad? Hay una parte que se va a cobrar como impuesto o si no se va a hacerle, o si no se va a tener que pagar ningún tipo de impuestos sobre esa venta. Entonces, ese proceso tiene obviamente un proceso que se hace, un acompañamiento al lado de un contador que, como les dice Patri, ¿verdad? Estamos pensando en generar otra sesión en donde esto se explique a detalle. Entonces, a los que estén interesados, díganle a Patty para que podamos crear una sesión que hable sobre este tema que es bien importante para todos aquellos que tengan propiedades en los Estados Unidos, sean extranjeros y pues les quede claro el proceso. Ujú. Sí, es un poquito como para que no se asusten. O sea, cuando hablamos de este 15% es en el ejercicio que estamos viendo aquí. O sea, se compró la propiedad en 300.000. Se hizo la venta en 450. Si vemos, hemos tenido pues unas mejoras y remodelaciones de 60.000. Entonces, si vemos la ganancia real es de 90.000. Si la retención del 15% es de 67.500, podrían pensar es muchísimo dinero, pero eso es más o menos es como guardar un backup allí mientras se definen Delia. los impuestos y realmente se define cuánto tienes que pagar. Y los impuestos que se pagan es sobre la ganancia, no sobre de todo el valor de la Es propiedad. correcto, es Entonces, correcto. los impuestos realmente serían solamente 13.500. Entonces, al final, el gobierno les va a devolver 54.000. O sea que no tuvieron que pagar todos estos 67.500, sino solamente 13.500. Entonces, es un tema de pronto para no explicarlo tan rápido, sino con más detenimiento y podemos hacer más adelante una presentación detallada. Y bueno, finalmente estamos en nuestra tercera sesión, que es cómo aprender a diferir legalmente el pago de los impuestos y con esa plata reinvertirla en otra propiedad, en otra inversión. Así de que este es un tema muy interesante, es un tema que a veces la gente desconoce y lamentablemente paga impuestos, digamos, como por demás. Entonces, para eso tenemos a nuestro invitado especial, Andrés Noy. Perdón, aquí. Ay, bueno, Andrés es un experto en 1031 Exchange, que es el que nos va a enseñar cómo saber manejar esta parte. Andrés, bienvenido. Allá Hola, pues. buenos. ¿Cómo están ustedes hoy? Mi nombre es Andrés, ¿no? Yo estoy con Afili 1031. Nosotros somos un intermedio calificado y lo que nosotros hacemos es ayudar con el procedimiento de deferir impuestos cuando una inversionista vende una propiedad de inversión
En ese momento, nosotros ayudamos con hacer ese, se dice en inglés, deferral de impuestos a la próxima propiedad. Y eso quiere decir que lo estás empujando a la próxima compra. Y eso es lo que vamos a hablar sobre hoy en día. Yo tengo una presentación acá, está en inglés, perdona, yo sé que muchos de ustedes hablan español, pero yo sé que ustedes también conocen inglés. So, la presentación está en inglés, pero yo lo voy a presentar en español para que ustedes entiendan un poco mejor y pueden referir con lo que tenemos adelante nosotros en la pantalla. Ok, so ahora voy a poner la presentación. Un momento. Ok, ¿pueden ver la presentación? No, ahí no estás Sí, yo sí compartiendo. la estoy viendo. Ok, so una persona lo puede ver, pero nosotros no. Yo también la veo. Sí se Ok, ve. listo. So, hoy vamos a hablar sobre tres cosas. Primero, ¿qué es un 1031? El proceso que, cómo está explicado, cómo se empieza, cómo se termina, y también cómo es que se puede ayudar a los agentes que son title reps, realtors, inversionistas, y cómo le puede subir el valor de sus inversiones y sus casas y las propiedades que ellos tienen dentro de su portfolio. ¿Ok? Ahora, estos son las personas que están asociadas con la compañía. Ahí vienes al Ricky Guerrero, él es el abogado principal, él hace todos los documentos y la firma. Después, el próximo es Steven Guerin, él también firma muchos documentos. Y los otros cuatro nunca lo vas a ver y nunca vas a hablar con ellos, pero son dueños de la compañía. Normalmente vas a hablar conmigo o Ricky o con Steven. Esos son los tres que son asociados con la compañía y hacen todo el trabajo. Los otros están más de vacación que trabajando, como dicen. Ahora. Pueden ver la pantalla que tengo aquí que empieza el ejemplo del 1031, ¿verdad? Sí, Sí. Ok, listo. Primero, me imagino que muchos de ustedes han hecho o han visto sobre un procedimiento que se llama el 1031. Yo sé que Isabel lo conoce porque yo he hecho varias transacciones con ella y ella me manda ¿sabe? Todos los representantes o los vendedores que están interesados en hacer un 1031, lo hacen con ella y me mandan a mí el referido y yo le ayudo con cualquier cosa que ella necesita en referencia a eso. Ahora, aquí explica lo que es un 1031. Ahora, el 1031 lo que es deferir los impuestos que son las ganancias capital, que es un impuesto muy grande, a veces puede llegar hasta 20% de la venta o la ganancia que usted tuvo en esa propiedad. Y después se va a deferir también el depreciación. Ahora, el depreciación también es un impuesto que ponen encima de un venta de una propiedad que es una inversión y en ese momento son dos impuestos que le pueden afectar mucho a los inversionistas. ¿Y por qué? Es porque en ese momento cuando una persona vende, al principio no se van a dar cuenta que van a tener que pagar esos impuestos, porque primero el IRS no le quitan esa plata a la venta. La compañía de título no son que los que son responsables para pagar ese impuesto para el inversionista o para el vendedor. Eso le cae a la persona mismo que está haciendo la venta o la empresa en abril, cuando ellos submiten los impuestos de ellos con su contador o con su CPA. En ese momento ellos son los que van a tener que pagar en ese momento en abril o en febrero o si hacen una extensión hasta octubre para pagarle impuestos que usted tuvo por la venta de esa propiedad de inversión. Ahora, el 1031 es un código del IRS que le permite a un inversionista hacer una venta a deferir los impuestos, que quiere decir empujar los impuestos a la próxima propiedad que ellos quieren comprar. Ahora, aquí tienes un ejemplo que dice el initial purchase price, eso se dice en inglés. Ahora, el precio que la inversionista o la persona compró la propiedad inicialmente fue $100,000. Ahora, la venta, aquí se ve que son $750,000. Ahora, sin hacer un 1031 es la parte izquierda que se ve que se tiene que pagar hasta $150,000 en impuestos capital. Y sin hacer un 10, digo, con hacer el 1031 no se va a pagar ningún impuesto. ¿Por qué? Porque lo estás empujando a la próxima propiedad. Ahora, en la situación que estamos en, dice que la persona solo va a tener $600,000 para reinvertir si no hacen el 1031. Con hacer un 1031 van a tener hasta $750,000 para reinvertir y eso le da más opciones y más esfuerzo para pagar una propiedad de más valor. Ahí dice un proposed acquisition. Obvio, es un ejemplo, pero en la situación con no hacer un 1031 solo van a poder comprar una propiedad de 2.4 y con hacer un 1031 van a poder comprar una propiedad de hasta 3 millones.
Esa diferencia es grande, no es algo chiquito. Eso es obvio con consiguiendo un loan o yendo fuera de bolsillo, pero en esta situación, con tener un monto de $150,000 regresado y tener la opción de usar esa plata, hacer un 1031 es muy valoroso. Es algo que yo no pienso que ninguna otra persona que está reinvirtiendo su plata en otra propiedad no lo va a querer hacer. Obvio, es algo muy común, lo hacen todos los inversionistas que nosotros trabajamos con. El problema es que un 1031 que no mucho, la gente que vienen de fuera del país y ahora son ciudadanos, no conocen este código. Este código lo han tenido por 100 años en los Estados Unidos. Imagínate, es algo que no es nuevo, pero muchas personas no lo conocen. Eh, Ujú. Ahora, en momento, ¿tienen algunas preguntas, algunas dudas sobre lo que yo he explicado en momento? Ok, Andrés, listo. Sí, sí, de dime. pronto ahí digamos que estamos mostrando una cifra alta. ¿Cuándo Ujú. realmente o desde qué monto realmente no sé si es desde qué monto de venta o desde qué monto de digamos de utilidad o de ganancia entre que se compró la propiedad a cuando se va a vender, digamos, es significativo hacer este proceso y cuándo no? Muy fácil, yo entiendo. ¿Cuánto es el tiempo que la persona tiene que aguantar la propiedad antes que califiquen para hacer este tipo de procedimiento, correcto? Ujú. Normalmente es un año y un día, mínimo. Eso es el tiempo que es debido para el IRS conocer que la propiedad es una propiedad de long-term investment y es una inversión a ese taxpayer, se dice, a ese pagador de impuestos. No es mucho tiempo, un año y un día. Hay muchas personas que compraron propiedades hace 20, 15 años y ahora están triple, doble, cuarto Es. veces al valor que están anteriormente cuando lo compraron, imagínate. Yo sé que Ujú. hay personas que compraron propiedades en las 80 y están 20 veces más valorosos que cuando lo compraron, imagínate. No, las personas que compraron antes del 2020 pandemia, las propiedades les subieron hasta 200 y 300 mil dólares. No, está increíble. Es algo Ujú. que se ha sumado un monto de propiedades acá y los valores que nadie nunca se hubiera imaginado eso, con honestidad. Pero Ahora, hay un poquito de la pregunta también, la segunda pregunta o parte de sí. esta pregunta es, ¿en qué monto de utilidad es donde sí de pronto aplica? Porque si de pronto la propiedad me subió 20, 50 mil dólares, pues no valdría la pena hacer este 10, ¿sí o no? Eso depende de la persona. Si Mm, solo se subió, vamos a decir, por ejemplo, vamos a ir por el número de 20%, de impuestos capital. Si un propiedad subió $100,000, ellos van a tener que pagar $20,000 en impuestos capitales. Si ellos quieren tener más plata para reinvertir, bueno, serían 20,000, ay, perdón, se me fue. Fueron $20,000 que van a tener para reinvertir en la próxima propiedad. Imagínate, no es algo chiquito, pero sí, si ellos claro, piensan que mejor pagar los impuestos y caminar está bien, no hay problema. Si quieren hacerlo de esa manera, lo pueden hacer, pero yo he visto gente que venden propiedades de 50,000, 80,000, 100,000 y son, ¿sabes? Un lot chiquitico, ¿sabes? ah, ok, un ya, terreno allá por Ocala y lo venden y hacen un 1031 porque no quieren pagar los impuestos, simplemente no lo quieren hacer. Mm, Puede ser cualquier ganancia. Obvio, si no había ganancia o era muy poco, sí, a veces no califica o no es algo común para hacerlo, pero sí, normalmente en Miami, sí, normalmente sí hay una ganancia grande. sí. Ujú. Ok, muchas gracias. No de nada. Ahora seguimos. Acá, mucha gente cuando están haciendo un 1031 piensan, ok, la regla dice que tiene que decir, se dice en inglés like kind, en español mismo, obvio, que ellos piensan que tienen que vender una propiedad para comprar la otra y tienen que ser iguales. La gente piensa que, ok, si yo vendo un apartamento, tengo que comprar un apartamento. No, eso no es la forma correcta. Ahora, se puede vender cualquier tipo de propiedad y comprar cualquier tipo de propiedad. Lo único para que califica es que tiene que ser una propiedad de inversión. No puede ser una propiedad personal, como su casa o un apartamento que usa 6 meses al año. En ese momento, esas son calificadas o se explica al IRS como propiedades personal y no se pueden usar para hacer un 1031. ¿Y por qué? Porque son usos personal y ellos solo quieren que ustedes hacen
el 1031 para razones de inversión solo. Con eso dicho, hay muchas personas que tienen multifamilies y ellos venden y hacen y compran un commercial space, una propiedad comercial. Hay muchas personas que venden una casa de renta y compran varios apartamentos o venden una propiedad comercial para comprar un terreno. Se puede mezclar cualquier tipo de propiedad. Lo único que tienes que hacer es asegurarte que son propiedades de inversión. Perfecto. Ok. Ahora, aquí te explica que cuáles son las... mira, de nuevo, ¿qué está pasando? Ahora, aquí te explica que qué son las propiedades que no califican o los tipos de propiedades que no califican para ser un 1031. Obvio, un porcentaje de interés no califica. Un primary residence, una casa primaria, no califica. Un certificate of trust, se dice en inglés, no califica. Stock and trade también no califica. Ahora, mucho de eso no lo vas a ver. Lo que vas a ver más de los todos son residencia primaria. Y como te digo, los residencias primarias no califican. ¿Por qué? Porque ustedes lo usan personal. No, esto solo es para inversionistas y propiedades de inversión. Andrés, disculpa, una pregunta. Tú Dime. acabas de decir que se considera primaria, por ejemplo, si la persona la tiene como, si la habita 6 meses. ¿Hay algún tiempo mínimo que yo puedo decir, ah, no, es que es mi propiedad de inversión porque yo solo estoy 5 meses ahí o 4 meses? Ahora, hay muchos factores con eso, porque si, por ejemplo, la única manera que usted podría vender esa propiedad y hacer un 1031, y no es algo que sugiero, porque obvio es una manera que la gente va alrededor del IRS, pero lo que ellos hacen muchas veces es que ellos compran la casa inicialmente y lo ponen bajo el título de una empresa. Y esa empresa, primero no se puede claim homestead porque no está bajo un nombre individual. Y también cuando es una empresa, si tiene su propio número de identificación de impuestos, la persona puede simplemente decir que lo están rentando y tener una muestra de renta y después hacer un 1031. Pero como te digo, no es algo que yo recomiendo en la situación que me acaba de explicar. Si solo vives en esa casa 6 meses al año, lo que pueden hacer es buscar otra propiedad en vivir en y tenerlo vacío por un año y un día mínimo y después tienen la habilidad de hacer una venta y hacer la compra de otra propiedad de inversión. Pero sí, es difícil. Hay muchas condiciones. Normalmente lo que yo le explico a ustedes, si tienen preguntas, me llaman, hacemos consultación y así en esa manera podría investigar si hay manera de hacerlo. Y si hay, yo te conecto con el abogado y hablamos sobre esa situación en persona, digo, por teléfono o en persona, como ustedes quieran. ¿Ok? Vale, gracias. Porque obvio, todo mundo es diferente. So, hay diferentes situaciones que hay que una persona puede tener la opción de hacerlo y otra persona no puede tener la opción de hacerlo. So, en ese momento me llamo, ¿ok? ¿Hay un periodo mínimo de que se debe haber rentado? Digamos, lo que Jimena No puede decía. estar vacío, puede estar completamente vacío, no tiene que estar rentado. Solo el IRS le gusta que está vacío por un año y un día o rentado un año y un día. O puede ser vacío 6 meses y después rentado los últimos seis meses. No tiene, eh, puede ser cualquier, no importa. Ok, que no haya sido usado como vivienda principal ese año y Sí, 6 meses. se puede usar como para uso personal, pero son 14 días o menos en el año. Ok. Imagínate, solo son 2 semanas que ellos dan de permisión para hacer eso. Pero con honestidad, el IRS no van a estar afuera de su puerta averiguando si están ahí, pero sí hay Ujú. maneras que ellos se averiguan para averiguar si ustedes están viviendo en esa casa, averiguan su bill de agua, de electricidad, de internet, eso depende. Ok. Ahora, aquí obvio simplemente se explica que se vende una propiedad para comprar otra y se hace un 1031 en el medio. Ahora, ¿verdad? Vendes una propiedad, haces un 1031, no pagas los impuestos y compras otra propiedad. Ahora, aquí se explica que se puede hacer una venta y la compra de tres propiedades en total. So, el 1031 no no es como una restricción que tienes que comprar una casa sola. No, puedes vender una propiedad, puede ser comercial, una propiedad más grande, y tienes la oportunidad de comprar hasta tres propiedades, a veces más de tres, pero eso te lo explico más tarde. Ahora, en este momento,
como ves ahí, se vende una propiedad para comprar tres. Puede ser un multifamily y comprar tres apartamentos. Puede ser una propiedad comercial y comprar tres casas que para rentar y conseguir una renta pasivo de tres diferentes tenants. So, imagínate, las opciones que tienes con hacer un 1031 es grande y obvio, para diversificar sus propiedades que tienes bajo su nombre y su título, te puede ser muy valoroso en el futuro porque esas propiedades, si vendes uno para comprar tres y esas tres se suben de valor, vamos a decir, tres veces en 10 años, imagínate. Ujú, Ahora, aquí te explica que se puede ser repetido el procedimiento 1031. No se puede, no es como si lo puedes hacer una vez al año o dos veces cada año. Se puede hacer las veces que quieres, no importa, hasta el fin de su vida. El idea de hacer un 1031 es hacerlo las veces que puedes hasta el fin de su vida y nunca pagar impuestos. Porque al punto que usted fallece como inversionista, y me imagino que todo el mundo tiene hijo, tiene hermano, hermana, y ustedes le dejan cosas, una propiedad, un apartamento, una casa, una inversión comercial, lo que sea. En ese momento, cuando el inversionista fallece y lo pone dentro de un trust, es la manera correcta de hacerlo, cuando esa persona fallece, los hijos o el beneficiario del trust van a recibir esas propiedades y nunca van a tener responsabilidad sobre el impuesto que tuvo la inversionista inicialmente. So, imagínate, todos los impuestos que la persona empujó, la próxima propiedad y la próxima propiedad y la próxima propiedad, y nunca lo pagaron, al punto que ya ellos fallecen y le pasen la propiedad la próxima al hijo, a la hija, al nieto, lo que sea, ellos van a recibir una subida de basis y nunca van a tener responsabilidad sobre los impuestos que usted tuvo. So, imagínate, es un beneficio muy grande para crear, se dice en inglés, generational wealth. ujú, buenísimo. Ahora, esos son los beneficios que hay con hacer un 1031. Obvio, hay cash flow, consolidation, leverage, diversificar, management relief, depreciación y estate planning, que acabamos de hablar sobre estate planning hace unos minutos. Pero los beneficios son grandes. Tienes las opciones de hacer muchas cosas con el 1031 que te va a ser valoroso en el futuro y con su negocio o con sus inversiones. Obvio, como te digo, en el futuro, si tienen un cliente o si ustedes son inversionistas que quieren hablar con nosotros, te hacemos un Zoom call, una llamada. Si quieren venir en persona, nuestra oficina está en Coconut Grove. Hacemos una reunión, un almuerzo, lo que sea, un vinito si quieren, y hablamos sobre cómo te pueden ayudar ustedes con hacer el 1031. Genial, Ahora, gracias. vamos a empezar a hablar sobre la explicación y los procedimientos que tienes que hacer para empezar el proceso del 1031. Ahora, primero, los documentos que nosotros pedimos para hacer un 1031 son muy sencillos. El título y el contrato. Isabel lo conoce porque cada vez que ella me llama y me dice, yo tengo un cliente que quiere hacer un 1031, ok, mándame el título y el contrato y ahí en ese momento hacemos el documento para el 1031. Ahora, nosotros preparamos lo que se llama un assignment of sale, que es para que todas las personas que están involucradas en la venta y la compra están conformes que van a hacer un 1031 y que todo va a ser hecho con nosotros. Estamos incluidos en la transacción porque, obvio, nosotros tenemos que firmar el HUD y el documento del cierre. Son el vendedor, el comprador y nosotros como un intermedio tenemos que firmar al punto del cierre de la propiedad que están vendiendo. So, en ese momento estamos asumiendo responsabilidad sobre la plata. Ahora, ya hablamos sobre el tiempo, el periodo de tiempo que dice acá el holding period, que explique que la persona que está vendiendo la propiedad lo tienen que aguantar por mínimo un año y un día. ¿Y por qué tenemos esa regla? Es porque al IRS no le gustan las personas que se llaman flippers. ¿Y por qué? Porque ellos van y compran una casa, lo pintan y después lo venden dentro de 6 meses y cogen una ganancia de $100,000, $20,000, $50,000, lo que sea. Y el IRS no le gusta que esas personas están deferiendo los impuestos y empujando a la próxima propiedad. Por eso que ellos tienen esa regla de un año y un día mínimo para aguantar la propiedad que van a vender. Ahora, los procedimientos y el dinero de la venta nunca pueden ir al pagador de impuestos, a la persona que está vendiendo, al inversionista. Esa plata, al punto de vender la propiedad, tiene que venir a nosotros.
¿Y por qué es eso? Porque el momento que esa plata entra a la cuenta de la persona que está queriendo hacer un 1031 o al vendedor, el momento que esa plata entra en su cuenta, ya en ese momento no califican con hacer un 1031. ¿Por qué? Porque es un momento taxable. En ese momento ellos pueden poner impuestos. ¿Por qué? Porque ya entró en su cuenta. El IRS va a ver eso en abril. Ok, entraron $500,000 en su cuenta. En ese momento usted tiene que pagar impuestos sobre eso. O sobre la ganancia, mejor dicho. So, con hacer un 1031, la plata tiene que venir a nosotros. Y la persona no puede tener ningún derecho de decir, ok, yo quiero mi plata en JP Morgan o en Chase Bank o en Wells Fargo. Nosotros tenemos que tener control total sobre la plata. ¿Y por qué? Porque tenemos que ser, como se dice en inglés, un third party, una persona neutral durante la transacción. Como un Porque si va, fideicomiso, ¿no? Viene a ser perdón, como si tuviera un fideicomiso. es como un escrow. Ajá, Es, como un escrow. mejor, Ah, ah, correcto, un escrow. So, en ese momento nosotros mandamos una carta de escrow el día que ellos venden y nosotros recibimos el dinero. Le mandamos al cliente o al inversionista una carta de escrow explicando dónde está el dinero, en qué banco, el monto de dinero que recibimos y las fechas de su 1031 que tienen que seguir por. Porque obvio, vamos a llegar a la próxima página donde vamos a hablar sobre las fechas que te ponen el IRS encima porque obvio esto se ve buenazo en deferir los impuestos y no pagar impuestos, pero obvio hay reglas que ellos te limitan y te dan un tiempo específico donde ustedes tienen que reemplazar la propiedad. No es como si tienen un año, 2 años, 3 años para hacer el reemplazo. No, ellos te ponen bajo un tiempo muy estricto donde tienes que hacer la compra. Y eso vamos a hablar sobre eso ahora. Ahora, aquí dice que el primer fecha que tienes que seguir por son los 45 días. Y no Navidad, Thanksgiving, Nochebuena, Año Nuevo. Esos días sí cuentan, desafortunadamente. No importa si están festejando o divirtiendo con la familia. El IRS te va a contar esos días como días en su deadline. Obvio, no es bueno para mí porque nunca dejo de trabajar, pero bueno, así seguimos. Pero aquí el primer cosa que ustedes tienen que conocer en esta página es que al día que la persona o el inversionista vende la propiedad, en ese día que ustedes firman, y es el día del cierre, y firman esos documentos y dice que hoy, el 20 de noviembre, es el día del cierre, eso es cuando los 45 días empiezan de su 1031. Y lo que es los 45 días, que es que la persona tiene que identificar a nosotros, el intermedio, las propiedades que están interesados en comprar. Eso no quiere decir que necesitan un contrato o un documento explicando que esa es la propiedad que van a comprar. No, lo que tienen que hacer es mandarme a mí una carta formal o si no un correo, que es lo más fácil, diciéndome el día 45, Andrés, yo quiero identificar propiedades A, B y C y me mandan la dirección entera de esas propiedades y en ese momento ya yo puedo recibir su identificación, submitirlo al IRS y decirle, mira, esas son las propiedades que el pagador de impuestos está interesado en comprar. Ahora, sí hay reglas sobre la forma de identificación y eso vamos a hablar sobre eso ahora. Ahora, con el primero que yo te estaba explicando, se llama aquí el Three Property Rule, se dice en inglés. Y eso quiere decir que la persona puede identificar tres propiedades dentro de los 45 días o al día 45 me tienen que mandar a mí los propiedades final y solo pueden identificar tres. Ahora, esos tres propiedades se pueden intercambiar dentro de los 45 días, las veces que quieres. So, si usted me manda primer semana después de la venta, aquí están tres propiedades y en semana 2 ya fueron a verlo, no te gustaron A y B y quieren cambiarlo por C y D, se pueden cambiar, no hay problema. O si no, aguantas al último día, día 45, y me mandas la lista en ese día y ustedes fueron a ver varias propiedades, varias showings y en ese momento me mandas el final esa noche o ese día. Yo te doy a mis clientes, yo siempre le doy hasta las tantas, las 11:59 de la noche, es el último minuto que yo puedo recibir una identificación, el día 45. Lo que pasa es que el día 46, cualquier propiedades que ustedes tienen identificado están, se dice en inglés, están locked, no se pueden cambiar, están puestos ahí en esa lista fijo, bloqueadas. Ujú. correcto. Eso quiere decir, si una persona quiere cambiar una propiedad el día 46, no se puede hacer. Se tienen que quedar con esa lista que identificaron el día 45.
Y no hay excepciones. Los únicos excepciones que hay es si viene un huracán y tumba la Florida o el lugar donde ustedes tienen la propiedad de inversión. En ese momento, el IRS normalmente hace una extensión y esa extensión puede llegar hasta otros 6 meses. Y eso te da una extensión con su identificación. Pero obvio son causas naturales, no es algo que alguien quiere. Nadie quiere que un huracán viene y se mete por la Florida porque olvídate, se pone pésimo por acá. Sí. Ahora, la próxima regla que vamos a hablar de es el 200 porcentaje, digo, 200% rule. Eso quiere decir que una persona puede identificar más de tres propiedades. Ahora, cuando ellos identifican, vamos a decir, cuatro o cinco propiedades, la acumulación de esas propiedades al fin, día 45, no pueden exigir 200 por ciento de lo que ellos vendieron inicialmente. So, por ejemplo, si yo vendo una propiedad de inversión por $1 millón y el día 45 yo te mando una lista de 6 propiedades en total, esas 6 propiedades acumulada no pueden exigir $2 millones. Mm, So, sí se puede identificar más de tres bajo esta regla, pero es más difícil seguirlo, porque a veces las personas si venden una propiedad de 1 millón, pueden comprar una propiedad de hasta 3 millones. So, imagínate, pero también le da flexibilidad de identificar más de tres propiedades. So, si se quedan bajo esa regla de 200, del 200 porcentaje rule, le vale la pena porque pueden identificar más de tres. Ahora, la última regla nunca la voy a recomendar porque es muy difícil seguirlo. Es casi imposible. La última regla se dice en inglés el 95% rule, 95 porcentaje. Ahora, lo que quiere decir eso es que la persona puede identificar 9, 10, 15, 20 propiedades, pero al final, cuando ellos se pasan el día 46, digo el día 45 y el día 46 tienen 8 propiedades identificadas, o vamos a decir 10 propiedades identificadas, ellos tienen que comprar 95% de las propiedades que tienen identificadas. oh, Y es muy difícil seguir esta regla. Normalmente yo no lo aconsejo, no es algo que nosotros le mandamos a nuestros clientes que lo deben hacer, es muy difícil seguirlo. Normalmente la única persona que lo hace son los developers, porque ellos venden por 20, 30 millones y ya saben lo que van a comprar. Muy fácil. Eh, Ahora, ¿tienen preguntas sobre esto? el valor mínimo, o sea, si lo que tú dijiste allí, vendo una propiedad por 1 millón, Ujú. mínimo tengo que comprar la siguiente por el mismo millón o más. Millón, sí, vamos a llegar a la próxima página donde te lo explico y así Ok, vas a ah, saber perfecto. para que así ves, ¿ok? Ok. Ahora, la próxima página no es, pero bueno, al próximo. So, aquí vemos que es el próximo fecha que nosotros tenemos que dirigirnos por, y es el 180. Esos son 6 meses, y ¿cuándo es que eso empieza? También el mismo día de la venta, el mismo día que ustedes cierran y venden la propiedad que van a vender. Y lo que pasa ahí es que una persona va a tener el día 45, el día 180, empieza en el mismo día. Y eso quiere decir que la persona tiene que comprar y comprar y hacer el cierre de la compra dentro de 6 meses desde el día de la venta. No es mucho de tiempo, pero lo bueno es que si ustedes ya saben que van a vender en 30, 50 o 2 meses, son 60 días, ya empiezan a buscar las propiedades de reemplazo, y así te da más tiempo en su identificación y en su 1031 y se pueden hacer la venta y la compra dentro de una semana si quieren. No lo tienen que estar aguantado la plata con nosotros por mucho tiempo y así pueden hacer la venta un lunes y el viernes ya hacen la compra. Muy fácil. Ahora, esta fue la pregunta que me hiciste anteriormente. Aquí se dice que todos los procedimientos de la venta tienen que estar reinvertidos en la propiedad de reemplazo o pagar impuestos sobre la diferencia. Si una persona vende por 1 millón y ellos dicen, yo me quiero quedar con $200,000 porque me voy a comprar un bote, tengo que pagar unos préstamos, lo que sea. Ellos pueden hacer eso, no hay problema, pero van a pagar impuestos sobre los $200,000 que se quedaron con. Muy sencillo. Ahora también, el precio de la propiedad de reemplazo tiene que ser igual o más de la propiedad que vendieron o pagar impuestos sobre la diferencia.
Es muy fácil. Si yo vendo una propiedad a 1 millón y yo solo compro una propiedad de 500,000 y me quedo con los otros 500,000, en ese momento yo voy a pagar impuestos sobre ese otro monto de dinero que son los otros $500,000 que yo me quedé con. Muy fácil. Eh, Te explico, si una persona tiene un préstamo bajo una propiedad y vendieron por 1 millón y pagaron, pagaron de vuelta el préstamo de $200,000 y solo le quedaron $800,000, también sí tienen que ir a comprar una propiedad que es igual o más, o si no, está considerado como un boot y van a pagar impuestos sobre el préstamo que ellos pagaron de vuelta. So, la única manera que pueden no pagar ese boot es si ellos compran algo que es igual o más de lo que ellos vendieron por. So, si vendieron por 1 millón, tienen que comprar por 1 millón. Y así Claro. no pagan impuestos sobre el préstamo que pagaron de vuelta. ¿Ok? Sí. Ahora, cuando una persona vende la propiedad de reemplazo, digo, la propiedad de venta, eso quiere decir que esa persona que vendió tiene que ser el mismo persona que compró. Y cuando digo persona, es pagador de impuestos. So, si yo, Andrés Noy, vendió una propiedad bajo mi nombre personal, que es mi Social Security Number, y yo voy a hacer una compra bajo una empresa que tiene su propio número de impuestos, yo no puedo hacer esa compra de reemplazo bajo ese negocio. ¿Por qué? Porque no son el mismo pagador de impuestos. Tiene que ser yo con mi Social Security Number que va a hacer la compra. Ahora, si el negocio no tiene su propio número de impuestos y solo está bajo mi nombre, está bien, porque un LLC de un miembro, eso quiere decir que va a ir por su número de identificación personal, que es su Social Security Number. ¿Ok? Ahora, si son dos miembros, eso quiere decir que se va a crear su propio número de identificación y es un diferente taxpayer. Ahora, lo que yo recomiendo para las personas que son inversionistas de Sudamérica o vamos a decir, si ellos vienen acá a Miami a vivir muy poco tiempo, unos 6 meses, pero tienen propiedad de inversión por diferentes lugares acá en Miami, la mejor opción en aguantar esas propiedades para seguir las reglas y poder deferir estos impuestos es tener esa propiedad bajo un multi-member LLC o una corporación que tiene su propio número de impuestos para que así no tienen que pagar o aguantar FERPTA, que hablamos sobre FERPTA anteriormente y yo lo voy a explicar al final para que se pueda entender un poco más cómo trabaja este procedimiento de 1031 y FERPTA, ¿ok? Y también, de nuevo, nosotros tenemos que ser las personas que aguantan la plata cuando una persona hace la venta, porque si no, le van a quitar la habilidad de hacer el 1031. El dinero nunca puede entrar en su cuenta, es para razones específicas, ¿ok? ¿Tienen preguntas sobre lo que hemos hablado ya en este momento? Ok, seguimos. Ahora, aquí te explican las opciones y las razones por qué ustedes escogen a nosotros o cómo ustedes quieren escoger un intermedio calificado para hacer un 1031. Nuestras cuentas tienen seguridad. ¿Y qué tipo de seguridad? Tienen seguro hasta $80 millones. Y son diferentes cuentas. Tenemos 5 cuentas de banco y yo te voy a explicar los bancos que nosotros usamos. El primero es Citibank, el segundo es Regions, el tercero es Emirates Bank, el cuarto es Seacoast Bank y la quinta es Ocean Bank. So, tenemos varias cuentas de banco que ayudan con nosotros para hacer el 1031 y todos tienen seguro y en total estamos cubiertos por hasta $80 millones. So, imagínate, si algo pasa, el dinero tiene protección. Nunca le va a pasar un momento que si el banco se cae o lo que sea, no, nosotros tenemos seguro para eso, so no te preocupes. El servicio, si quieres saber sobre el servicio, habla con Isabel. Yo siempre estoy disponible para hablar. Y si no soy yo, es el abogado principal. Si no es el abogado principal, es el otro abogado que ayuda con los documentos. So, siempre estamos disponibles. Es algo que yo uso mi celular personal, Sí. que a veces mi mujer me quiere matar porque estamos comiendo y me entran las llamadas, pero ese teléfono que yo tengo celular, que yo uso personal, es mi teléfono que nosotros usamos para trabajo. So, yo siempre estoy trabajando, no hay ningún momento, puede ser vacación, puede ser Navidad, puede ser un fin de semana, puede ser un domingo, siempre estoy trabajando. So, ese es el servicio que nosotros damos, siempre estamos disponibles para ustedes y para sus clientes. Ahora, experiencia, nuestro abogado, hay 6 abogados. Obvio, sí, yo te dije que
cuatro de ellos nunca vas a hablar con ellos, pero ellos también trabajan con el negocio. Si tenemos preguntas, yo le hago esas preguntas. Tenemos un abogado de real estate, tenemos un abogado de estate planning, tenemos un abogado de impuestos, tenemos un abogado de transacciones comercial. So, hay mucha experiencia y mucha información legal que nosotros podemos dar para sus clientes para saber sobre esto y estar fijo de que ellos pueden hacer este tipo de procedimientos sin tener ninguna penalidad con el IRS. Y también el precio, nosotros somos muy negociables y tú le puedes preguntar a Isabel, a veces nosotros tenemos clientes que no quieren pagar el precio de nuestro fee. Y yo te digo que nuestro fee es muy fácil, es un fee de 1.500, es lo único que la persona va a pagar para hacer el servicio 1031. Y eso cubre consultación, cubre la compra de la propiedad de reemplazo, si van a comprar dos, si van a comprar tres, cubre todo eso. Si quieren hacer una llamada por Zoom, también, todo, quieres hablar con el abogado, eso está cubierto bajo ese fee. Y a veces, como te digo, si hay un cliente o una persona que no quiere pagar ese fee, estamos negociables. Obvio, en Miami y por todo el mundo hay personas que quieren ahorrar cada dólar que ellos tienen y yo lo entiendo, no hay problema. Hablamos con su cliente y en ese momento hacemos una llamada y negociamos el precio. Muy fácil, ¿ok? Ahora, aquí tenemos otros momentos que una persona puede ser un 1031, pero con estas razones y esto que están listados, me vas a tener que llamar porque si no vamos a estar acá toda la noche. Eso, olvídate. El primero que ves acá es el Construction Exchange, que es una persona que puede vender una propiedad. Vamos a decir, por ejemplo, si yo vendo una propiedad de 1 millón y yo solo compro una propiedad de $500,000 y me faltan $500,000, ¿verdad? Porque solo compré por 500,000 y vendí por 1 millón. Yo puedo conseguir los otros 500,000, lo aguanto con yo, el intermedio calificado, y usar ese dinero para hacer arreglos capitales en la propiedad. Eso quiere decir una extensión, una piscina, un piso segundo. No puede ser una compra de un sofá, un televisor o lo que sea. Tiene que ser arreglos capital, tiene que ser algo que sube el valor de la propiedad. Y lo malo es que todo eso tiene que estar hecho dentro de 180 días del día de la venta. Eso no es mucho tiempo, no es común, pero si tienes un cliente que está interesado, hablamos y averiguamos si hay manera de hacerlo. ¿Ok? El segundo que ves ahí es el reverse exchange y es todo lo que nosotros hemos hablado de ahora sobre la forma regular que es vender y después comprar, pero la persona puede comprar primero y después vender, porque obvio deben de tener la plata ya que ellos pueden ir a hacer esa compra o cogen un préstamo y en ese momento ellos van y hacen la compra y pagan el préstamo después que ellos venden. Son todas las mismas fechas, 45 días para identificarnos a nosotros cuáles son las propiedades que quieren vender y 180 días desde el día de la compra para hacer la venta de las propiedades que tienen identificado para hacer. Ahora, como te digo, es algo más complejo. En ese momento nosotros aguantamos el título de la compra y no el dinero porque en la forma regular la persona vende y hacen la compra y nosotros aguantamos el dinero, pero en este momento tenemos que aguantar el título. Ahora, los restos que ves acá nunca vas a verlo, no son comunes, no es algo que las personas hacen 1031 en estos momentos, pero son partnership property, condo conversions, un cambio de contrato, un tenants in common, esas son las otras opciones que puedes hacer un 1031. Ahora, aquí está el final, que es la información de los abogados, pero como te digo, Isabel y yo tengo mi información en el flyer que yo le mandé a ellos, o ellos te lo pueden mandar. Pero teníamos oficina en Miami, ese es el headquarters. En Palm Beach tenemos una oficina muy chiquita, es un abogado que él trabaja desde ahí. Y la oficina de Orlando ya no existe, lo cerramos, porque obvio, ya mejor tener todo el mundo acá cerca de Miami que estar lejos en Orlando. Ahora, lo último que yo voy a tocar sobre es el FERPTA. Y el FERTA, hablamos muy poco sobre eso al principio. Y como ustedes a veces pueden ser extranjeros o no ciudadanos, lo expliqué un poco anteriormente. La manera más fácil en aguantar sus propiedades, y te lo recomiendo, es tenerlo bajo una empresa que paga sus propios impuestos, que puede ser una empresa de dos miembros o si no, una corporación. Y si no tienes la habilidad de hacer eso y lo quieres tener bajo su nombre personal y eres un extranjero y no pagas impuestos en los Estados Unidos, tienes que conseguir lo que se llama un ITIN, un número de identificación de impuestos.
Y en ese momento sí puedes calificar para hacer un 1031. Pero si no tienes esas tres cosas, no puedes hacer un 1031 porque simplemente no pagas impuestos en los Estados Unidos y no tienes un número de identificación para significar al IRS que es pagador. So, en orden para estar calificado en hacer un 1031 son tres cosas. Primero, un ITIN, que es un número de identificación para una persona individual. O segundo, lo tienen bajo una corporación. O tercero, tienen un LLC, que son varios miembros y se creó su propio número de identificación. Con las últimas dos, no vas a tener que retener FERPTA. Pero si tienes un ITIN solo y es por su nombre e información personal, todavía vas a tener que retener FERPTA, pero tú puedes hacer el 1031. Pero en ese momento me llaman y hablamos más sobre eso, averiguar cómo se puede ayudar con sus clientes o con ustedes que son inversionistas con hacer este procedimiento. Ahora, al fin, eso concluye la presentación. Aquí tienes un QR code que te lleva a nuestra página de web y nuestra página de Instagram, que puedes entrar ahí y a ver toda la información de nuestra compañía. Y hay muchas cosas informativas en esa página para entender sobre el procedimiento del 1031. Ok, ahí básicamente entonces lo más importante, Andrés, es tener identificada las propiedades, la propiedad o las propiedades que queremos comprar después de vender la nuestra, que incluso Correcto. deberíamos hacerlo alto, porque normalmente, o sea, hablamos de un periodo de 180 días para el cierre. Cuando Sí, normalmente nosotros hacemos un cierre, si es cash, se puede hacer incluso hasta en 20 días. sí, Pero correcto. si es con un crédito, entonces más o menos normalmente los cierres que estamos haciendo con Jimena están alrededor de los 30 a 35, 40 días máximo. O sea Sí, que se ahí demora, estaríamos se súper demora, bien. se demora bien. Pero, como te digo, si tienes en la mente que sí vas a vender en 30, 40 días y sabes que ya tienes, sabes, gente interesada en la propiedad, empiecen a buscar, consigue un Claro. realtor bueno. Obvio, tienes que ir a Isabel para hacer el cierre, porque si no, yo no te voy a ayudar. Y, y en ese momento ya empieza a buscar y hacer el research de buscar la propiedad de reemplazo. Y si quieren a poner el depósito, lo pueden hacer. Pueden poner el depósito y cuando ustedes venden y hacen la compra, al cierre de la compra, te pueden reembolsar el dinero de su plata del 1031. So, hay maneras de aguantar la propiedad de reemplazo muy fácilmente. Ok, perfecto. Bueno, ahí ya cambió la pantalla, no cambió. No, no lo ha cambiado, déjeme salir y así ustedes ya pueden Ujú. poner su presentación. Sí, ya. Pati, una pregunta, por favor. Sí, Sí, cuéntame. dale. Quisiera que me aclarara un poco, que no entendí, o sea, el 1031 también es efectivo cuando yo compro primero una propiedad y luego vendo la otra. Es que no me quedó claro. Sí, es una situación más complejo, por eso una persona puede hacer una compra primero y hacer la venta después. So, por ejemplo, si yo voy y veo un terreno que yo quiero comprar hoy, porque si no lo compro hoy, alguien va a venir y se lo va a comprar, porque es un terreno muy bueno. Y yo sé que yo tengo el dinero dentro de mi bolsillo, o lo puedo conseguir en un préstamo, y yo sé que tengo propiedades que yo puedo vender para reemplazar ese dinero que yo tengo. So, lo que pueden hacer es un reverse 1031 exchange. Y lo que pasa es que, por ejemplo, si yo voy y compro el terreno que yo quiero comprar y consigo un intermedio calificado, que es la compañía de nosotros, para hacerme el 1031, yo voy y hago esa compra y ellos van a aguantar el título de la propiedad, de la compra que yo hago, hasta que yo vendo las propiedades que yo tengo en mi portfolio. Ahora, lo malo es que solo tienes 180 días para completar las ventas de las propiedades que tienes bajo su nombre y título. So, en ese momento estás un poco apretado con tiempo con hacer esas ventas para reemplazar el dinero de la propiedad que compraste inicialmente, que lo compraste fuera de bolsillo o con un préstamo. Ahí lo que se puede hacer es, o sea, en caso tal de que encontremos las propiedades y no nos den, digamos, un tiempo de 45 o más días para empezar a hacer el contrato, Ujú. es comprarlo, vender, esperar al cierre de la propiedad que estamos vendiendo y luego sí hacer Sí, sí, si tienes la manera de aguantarlo y poner un depósito, sí, te valía la pena, porque obvio, con hacer un reverse 1031 exchange es mucho más complicado.
nosotros tenemos que aguantar título, asumamos más responsabilidad sobre la propiedad, tenemos que hacer un documento de hasta 100 páginas. El fee es mucho más alto. Normalmente el fee para un 1031 regular es 1.500, pero para un reverse son $7.000. So, imagínate, es un fee grande porque es más documento, más responsabilidad de nuestra parte porque estamos aguantando al título de la propiedad. So, se puede hacer, sí, pero es mucho más complicado. Pero como te digo, si quieres más tarde, me llamas mañana y hacemos conferencia y hablamos más sobre ese tipo de procedimiento. ¿Ok? Ok. Muchas gracias. No, de nada, Luis, un placer. ¿Alguna otra pregunta sobre este procedimiento o algo más que quieren saber? Ok, Bueno, yo Eh, u- listo. creo que Sí, sí, creo perdón, que hay una. dime. una consulta. Cuando uno tiene, yo tengo una propiedad y tengo una corporación como tal, pero Ujú, normalmente esa propiedad que tengo de inversión está a mi nombre, así yo en la corporación yo sea el único, me hacen un crédito, pero es a mi nombre. Pero mi ujú, corporación también tiene su EI number, pues ujú. su identificación. Y Sí, esa paga es su la que propio paga. impuesto. Eso, paga su propio impuesto. Ujú. Si yo y los créditos o algo me lo hacen es a mí, en ese caso estaría mal. Debo tenerlo es a nombre de la corporación el crédito también para que él sea el que taxe y de esa forma poder hacer ese 1031. Sí, lo debes de tener al corporación, porque si está a su información personal, te van a aguantar FERPTA y también no hay razón en tenerlo bajo su nombre personal. Tienes más protección teniendo bajo la corporación. Yo te lo recomiendo que lo tengas bajo la corporación, que la corporación asume los impuestos que tienes que pagar y así puedes hacer el 1031, no tienes que aguantar FERPTA y te protege más. Ok, ¿Tienen so alguna pregunta? dime, perdón. No, no, ¿tienen otra pregunta? Mire, no hay problema. Ustedes van a tener mi información. Si tienen preguntas que llega más tarde y te voy a mandar la presentación a Isabel para que se pueda mandar a ustedes. Y así en esos momentos quieren referir a la presentación, pueden verlo, leerlo, estudiarlo, lo que sea. Y cuando tienen preguntas, me llamen a mí a cualquier momento, yo te respondo y hacemos consultación en ese momento. Pero muchas gracias a todo el mundo por su tiempo. No, a ti, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la información tan valiosa que compartiste. En verdad yo doy fe de ti, de tu compañía y tu gran servicio y te agradezco por estar presente, al igual que le damos gracias a todas las personas que estuvieron presentes durante estos 3 días de webinar en donde eh, se habló sobre lo que es el proceso de compra en el primer día de la trilogía, ¿verdad? Y Sí, pudimos hablar todo lo que lleva involucrado precalificarse con un banco, como lo explicó Jimena, luego la búsqueda de la propiedad, como lo explicó Patty, y luego lo que es el proceso de cierre, que lo explicamos desde bajo Synergy Title, ¿verdad? Les recuerdo a todos, mi nombre es Isabel Galvis y estoy súper agradecida por haber sido parte de estos 3 días de webinar. También fuimos hablando también en la sesión pasada sobre lo que es la parte de estructuras, que se habló de la mano de Jorge López, que nos explicó la diferencia entre comprar bajo LLC, bajo corporación y toda la parte tributaria y pues dimos fin contigo, Andrés. En verdad te agradecemos mucho, fue muy claro la presentación y nada, estamos muy agradecidos. Ahora le voy a dar el espacio a Jimena, quien va a compartir una información rápida y ya para finalizar, pues este espacio que compartimos. no, gracias a ustedes, que todo el mundo tenga una buena noche. Isabel, muchas gracias y Gracias. que lo pasen bien. Súper. Bueno, bueno, Isa, gracias, gracias a ti, Andrés, a Patti. Y muy importante, cualquier tema adicional en el que estén interesados y quieran aprender o quieran que
investigar más profundo, por favor déjenos saber porque vamos a estar súper contentas de preparar otro webinar. Esta trilogía considero que fue muy exitosa porque yo creo que no solo ustedes, sino nosotras también aprendimos mucho. Así que bueno, estamos listas para la siguiente. Y bueno, cualquier pregunta, si tienen alguna pregunta respecto a crédito, a financiación, estamos conectados por medio del WhatsApp y bueno, aquí estamos a la orden siempre. Pati, te dejo a ti. Sí, claro, muy agradecidos con todos, con Isa, con Jimena, con Jorge, con Andrés y con todos los participantes. Y como lo mencionaron Isabel y Jimena, estamos siempre aquí disponibles. También me encantó que Andrés también decía, soy un apasionado por el 1031, al igual que nosotras. En la primera sesión lo mencioné, que el equipo que estamos armando junto con Isabel y Jimena es precisamente por eso, porque nos apasiona el tema que trabajamos y nos apasiona el servicio a todos ustedes, de que siempre estén bien informados y que no en ningún momento ni tengan en riesgo, sino que cada día estén ganando más y más con sus patrimonios, siempre buscándole la forma de que la inversión sea siempre más llamativa. Entonces, cualquier cosa, tienen nuestros datos. Si no pueden directamente con alguno de ellos, por mi intermedio mío, yo de inmediato se los pongo en contacto y los comunico para cualquier duda adicional que tengan. Y sí, como mencionó Jimena, si quieren más temas o tienen dudas de algo, podemos tener sesiones especiales con ustedes o también las que vamos a programar más adelante. Los estaremos invitando. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, muchas Ah, gracias. Hasta gracias. luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias.